Amigos, amigas, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya estamos aquí, ya listos para dar inicio con el programa del día de hoy. Estás escuchando tu programa Tiempo Compartido. Yo soy tu amigo, el psicólogo y tanatólogo Efraín Romo, en compañía de la licenciada Tali Delgado, transmitiendo como todos los martes y jueves a partir de las 10 de la mañana, aquí a través de la señal de Exa San Juan del Río 99.1 de tu FM. Como siempre, ya sabes, con la mejor actitud, siempre siendo positivo, siempre transmitiendo mucha, muy buena vibra. El día de hoy todavía no está por aquí Tali, que viene un poquito retrasada, me avisó que por ahí algún problema, pero ya en un ratito, en unos momentos estará con nosotros, pero por lo pronto también le damos la bienvenida, la saludamos ahí donde quiera que venga. También saludando aquí a nuestro amigo Hugo Álvarez, Hugo, que como siempre nos está apoyando en los controles. Muchísimas gracias, Hugo, por todo tu apoyo. Ya está por acá llegando Tali, ya llegando pues a la carrera, pero llegando finalmente. Aquí estamos así. ¿Qué tal? Y buenos días. Hola, Fran, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Tengan todos ustedes, pues sí, ya llegando. Todo listo para comenzar, ¿no, Fran? Comenzar el programa del día de Qué bueno que te adelantaste. Así, sí, pero aquí ya dándole. Muy bien, les invito para que el día de hoy se queden con nosotros. Tenemos un tema nuevo. Vamos a hablar de las enfermedades y las emociones. Mis enfermedades y mis emociones. ¿Qué tiene que ver mis emociones con mis enfermedades o mis enfermedades con mis emociones? Vamos a revisar un poquito de eso, así que les invito a que se queden con nosotros. Pero antes de empezar a platicar de este tema, déjenme compartir con ustedes el saludo que todos los días comparto a través de las redes sociales. El día de hoy tampoco fue la excepción, y el saludo dice así: hola amigos y amigas, muy buenos y bendecidos días. Dios te ama primero. Antes de que tú le ames, Él ya te ama. Toma en cuenta eso siempre, siempre. Él te ama primero, así que no tengas miedo, no lo dudes. La frase poderosa de hoy dice así: tú tienes la libertad de elegir si asumes las consecuencias de tus acciones. Cuidado, esa sería como la condición o el condicionante para vivir, para ejercer nuestra libertad. Somos libres de elegir lo que queramos, pero eso sí, nos tenemos que hacer responsables de cualquier consecuencia de nuestros actos. Y eso hay que entenderlo muy, muy bien. De hecho, incluso platicando con alguien, le decía yo creo que se vale restringir la libertad de alguien cuando no asume sus consecuencias y es irresponsable de esa libertad. ¿Sí? Mucho cuidado. Y aún así sigue siendo libre. Sí, es que eso me suena como extraño, o sea, que puedes como limitarle o... Sí, en el sentido de que si por hacer uso de su libertad y sus acciones van a dañar a los demás, por ejemplo, provocando, ¿sí? Es necesario restringir esa libertad, ¿sí? Porque aunque es libre de hacerlo, no es libre de dañar a nadie. No, exacto, eso sí. A eso me refiero, precisamente. Y la reflexión del día de hoy dice así: en el instante que decides buscar la verdad, tu vida empieza a mejorar. Inicias un proceso de sanación de tu cuerpo, de tu mente y de tus relaciones. La verdad está siempre disponible para aquel que está dispuesto a aprender y tiene la mente abierta, dispuesto a dejar de sufrir y disfrutar la vida. Para eso nos sirve la verdad, para disfrutar, para dejar de sufrir, para vivir esta vida lo mejor posible. Pare de sufrir. Pare de sufrir. Así es. Qué bonita reflexión, Efra. Muchísimas gracias por el saludo que nos compartes. Y les dejo, amigos, nuestros números de contacto para que se comuniquen con nosotros al 427-272-9912 y al 427-191-9778. Estos números nos sirven ya sea para agendar cita aquí en San Juan del Río o en Querétaro con Efraín Romo y también con el psicólogo Yair Romo. Y nos sirven también para agendar, para reservar
Los días martes, recuerden que tenemos tardes de charla con Efraín Romo en punto de las 6. Entonces, a estos numeritos también nos llaman o nos envían un mensaje de WhatsApp y con gusto estaremos reservando su lugar, ¿sale? Entonces, hoy es martes, hoy los esperamos en la tarde. Solo recuerden llegar un poquitito antes para irnos acomodando y empezar en punto de las 6. Saludos a todos nuestros amigos que semana con semana están ahí. Le vamos a tener que dar unas 10 estrellas a Leti y a Luis, que desde que iniciamos han estado con nosotros al pie del cañón, súper bonitos. Muchísimas gracias, amigos, y bueno, se me viene a la mente todos los que ya me sé los nombres, porque sí tenemos algunos nuevos, y de pronto sí se me olvida, digo, ¿quién es? ¿Ya había venido? Y yo, ay, no me acuerdo, ¿no? Pero saluditos a Meche, a Juanita, Isa, ¿quién más se me olvida? Es que son varias, a Susi, son muchas, hasta Tequis también, Eli. No has venido, pero sabemos que pues te queda un poquito más retirado. Igual te mandamos saludos y sabemos que siempre nos escuchas, eso sí. También saluditos para Leti en Galindo, que seguramente ya nos está escuchando. Luego nos pone comentarios en algunas de nuestras imágenes que nos está escuchando, pero pues ahí no las alcanzo a ver, ¿no? Las veo hasta después. Entonces, Leti, saluditos para ti hasta Galindo. Y vamos a dar inicio con este tema tan ad hoc, porque todos andamos gripientos y tosientos. Entonces, Efra, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Efectivamente, vamos a hablar de esto, de nuestras emociones, de nuestras enfermedades, mis enfermedades y mis emociones. ¿Qué tienen que ver? Y hoy en día cada vez está más comprobado la relación directa, incluso una relación directa entre nuestras enfermedades y entre nuestras emociones. Esto es algo que pues hemos sabido desde siempre, desde ¿no? Siempre, efectivamente, ya directamente sí lo sabemos. Claro, ya nuestros abuelos siempre lo han usado, y de hecho sabemos, yo me acuerdo, digo, y se va a oír medio feo, pero yo recuerdo que en mi casa, ya en mi familia, mi tía, la abuela, siempre decían, no hagas corajes, no te enojes porque te va a dar chorrillo, ¿sí? Esto se referían a la diarrea, ¿no? Sí, y como efectivamente cuando hacemos corajes, esto nos afecta en nuestro intestino, y efectivamente nos puede provocar, por ejemplo, alguna diarrea, aunque, por ejemplo, hay órganos que están muy relacionados con las emociones de manera general, como para toda la gente, aunque algunas personas esas emociones las canalizan a algunos lugares determinados en su cuerpo, de manera particular, pero en general hay órganos que están relacionados con algunas enfermedades. Y por ejemplo sabemos que una persona que es muy enojona, que siempre está iracunda, le afecta el hígado, por ejemplo. Los riñones, por ejemplo, sabemos que están relacionados con el miedo, ¿sí? Por ejemplo, el poder, los pulmones con respirar la vida, ¿sí? Para eso son los pulmones, para respirar la vida. Por ejemplo, fíjate, el estrés sabemos que además hoy está comprobadísimo cómo es el causante de tantas enfermedades, de muchas y diversas enfermedades, pero entre otras, y esa presión que nos ejerce el estrés, lo reflejamos también, por ejemplo, en el corazón, y nos provoca hipertensión, ¿sí? La hipertensión no es otra cosa más que tensión precisamente, que se refleja en el corazón a través de estar siempre preocupado, siempre estresado, y en fin, sabemos así muchas cosas, como muchas emociones nos provocan algunos síntomas. Entonces, se trata de eso, de revisar y darnos cuenta qué tiene que ver mis enfermedades con mis emociones. Fíjate, y yo creo que a todos nos ha pasado esto que comentaba ahorita, que de repente sentimos mucho enojo. Todo el mundo lo refiere cómo lo siente en el estómago. Sí. Dice, se me hace bolas el estómago, siento nudos en el estómago, y etcétera. Y con frecuencia nos comienza el dolor de estómago. Y efectivamente, muchas veces esto se convierte en una diarrea. También, por ejemplo, cuando ese enojo nos hace pensar mucho, nos duele la cabeza. ¿Sí? Nos duele la cabeza duele también por algo. Y esto es, por ejemplo, parte de la idea de la relación que hay entre las emociones y nuestro organismo, ¿sí? Hay que entender primero qué es esto de emoción. Esto es importante, y hay que entender la emoción. Es un proceso que se activa cuando el organismo detecta alguna situación, alguna amenaza, algún peligro, algún desequilibrio,
Y el objetivo es poner en marcha recursos, recursos de la persona, recursos del individuo, para poder controlar dicha situación. ¿Qué quiere decir esto? Que cada emoción tiene una función. Las emociones están ahí por algo y para algo. Las emociones, en principio, entonces, son buenas. Todas las emociones son buenas porque todas cumplen una función. Si bien es cierto que hay emociones agradables y emociones desagradables, pero el hecho de que sea desagradable no significa que sea mala o no sirva. Está ahí por algo y, como dice esta definición, te está detectando alguna situación, algún peligro, algún riesgo, algún desequilibrio, te está avisando y está poniendo en marcha toda una serie de procesos para poder enfrentar la situación. Para eso nos sirve cada una de las emociones. Entonces, insisto, no hay emociones buenas ni malas, todas son buenas en principio, o en este sentido podríamos decir que las emociones son amorales, ¿sí? Ni buenas ni malas. Simplemente son y cumplen una función. Yo les digo y les explico a veces que para poder entender esto de las emociones agradables y desagradables, les digo, mira, las emociones desagradables son, en una analogía, como el gas LP que usamos en la casa, ¿sí? Ese gas, todos sabemos que no tiene olor, en realidad no tiene olor, y entonces fue necesario agregarle un olor feo para poderlo detectar y darnos cuenta cuando se está fugando el gas, cuando estamos en riesgo porque hay peligro de una explosión, de un chispazo. Sí. Y entonces el olor, si usted no lo sabía, apréndalo ahora, el olor de gas se le agrega, ¿sí? No es un olor natural, naturalmente no tiene olor y nos sirve para detectarlo. Así son las emociones desagradables. Son desagradables precisamente para que nos demos cuenta, para que las detectemos, nos demos cuenta que están ahí y esto significa que tenemos que hacer algo con aquella emoción. Porque cuando estas emociones, y sobre todo las desagradables, no las atendemos, no las resolvemos, no las gestionamos, esto es lo que va a ir provocando paulatinamente diferentes enfermedades y síntomas en nuestro cuerpo. Así es. ¿Ok? Hasta aquí espero que se vaya entendiendo la idea de las enfermedades y las emociones. Yo creo que sí se va entendiendo bastante bien. Efra, ¿te parece si vamos a nuestro primer corte y regresamos rápidamente? 10 de la mañana con 14 minutos. Sí, porque sí. Ay. Vamos. Sí, porque si te dejo, si no vas a empezar otra cosa y te voy a cortar. Eso sí. Oye, puse el teléfono, ¿sí se está viendo? Sí. Ah, porque si no queda. Sí, de aquí lo estoy viendo. Ajá. Mira, hasta de toser me da el estómago. ¿Crees que me muera? Pero no. No, es que es lo bueno o malo de esto, que sí tarda un poquito. Sí, bueno. Oye, ¿no quieres tomar un poco de jarabe para tos? Fue el que si yo lo traes, tomando. Sí, a ver, dame. Es que me compré uno, ¿te acuerdas que una vez me mandaste a comprar uno para ti? Sí. Y me lo compré, uno que Bisolbón. Ajá. Y le di a mi hijo y a mí porque los dos andamos igual. No, es que acuérdate que hay diferentes tipos de tos. Y a ver, que el Bisolbón sirve básicamente cuando hay flema, porque es diferente de la tos con flema o la tos seca. Este sí te va a ayudar. Este sí te va a ayudar. Ay, no, ¿qué? Antes, a ver, amigos, por cierto, porque me están viendo por allá, que yo aquí en mi mochilita cargo muchas cosas, siempre traigo, me decía Mafer, es que traes de todo ahí. Sí, uno nunca sabe cuándo se necesita, ¿no? Sí, cargo muchas cosas. Y a veces cosas así en plan de prevención como ahorita, porque ahorita ando lo de la tos, yo recuerdo que también estaba muy mal. La semana pasada también estaba muy mal. Sí. Hoy siento todavía un poquito aquí como de afonía, pero no, ya bien. Sí, ya bien. O ya menos, vamos. Y es que yo sí, ya llevo 2 tratamientos. Llevo 7 inyecciones. Es como un tratamiento, es como esa pareja que tenían problemas en sus relaciones sexuales.
Dice, ¿y qué han hecho? Ah, pues estamos en tratamiento. ¿Tratamiento sí? ¿Qué consiste? Pues que él trata y yo mi hijo. Así fue. Así estoy. No, pero pues sí me he inyectado, me he tomado las medicinas. Y realmente te voy a decir una cosa, lo hago porque no quiero que se enferme mi hijo, porque está ahí conmigo. Porque yo no soy así como... Las inyecciones sí me las pongo, pero en cuanto a medicina me cuesta mucho trabajo, sí, el cada 8 horas, cada 12 horas, o sea, no tengo ese cuidado. Las inyecciones sí, pues son cada 24 horas, no tengo problema. Uh-huh. Y sí me tomé el medicamento y todo, precisamente para que mi hijo no se enferme, ¿no? No, pues sí me ganó. No, es que, pues es casi imposible que no haga. Acuérdate, estos virus están siempre están ahí en el ambiente, solo que hay circunstancias que nos hacen más vulnerables a esto. Ahorita esta época, ya lo comentaba la semana pasada, pues sí, todos somos muy propensos a estar más con los cambios de temperatura y va a ser casi imposible que no, porque ¿cómo haces para evitar estar en contacto con estos virus que están ahí siempre presentes? A veces se intensifica, se potencializa esto, pero siempre va a ser. Entonces, y a veces en realidad es bueno, porque a veces inclusive nuestro cuerpo se enferma porque lo necesita. Es una forma. Sí, en ti me he dado cuenta de eso. Porque te decimos, descansa, y Efra descansa porque se enfermó. Sí, que en serio, a veces lo necesitamos y el cuerpo lo hace presente para decirte, ya. Sí, relájate. Ajá. Y bien, ya estamos de regreso, 10 de la mañana con 18 minutos. Ahora sí, Efra, te voy a dejar hablar todo lo necesario de esto, de las enfermedades, pero antes voy a mandar saluditos porque luego se me borran de aquí. Saludos para nuestra buena amiga Lau Navarrete que nos está viendo, para Héctor Ruiz que desde muy temprano está aquí al pendiente, nos dice buenos días, buenos fríos días, dice Tali y Efraín. Saluditos para Arman Granados, para Luis Antonio Rocha, que al rato te vemos, amiguito. Arman nos dice: tengo muchas cicatrices, pero también llevo conmigo el recuerdo de momentos que nunca hubieran sucedido si no me hubiera atrevido a empujarme más allá de los límites. Dice que esta frase es de Paulo Coelho y nos saluda: buenos días, saludos, bendiciones, un abrazo. Y Luis nos dice: buen día, mi deseo para todos es que tengan un feliz martes. Excelente, muchísimas gracias. Igual, saludos por acá a nuestra amiga Isabel Valencia y un saludo muy especial a mi amiguita Vicky, que también nos está escuchando desde su trabajo. Un gran abrazo, amiga, para ti y tu familia. Ten un excelente día. Okay. Listo, Efra. Excelente. Bueno, pues vamos a continuar con este tema. Les recuerdo que estamos hablando acerca de nuestras enfermedades y nuestras emociones. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué relación hay entre las enfermedades y las emociones? Y de verdad hay mucho. Hoy les decía que hay cada vez más se comprueba, presidente, esta situación, cómo nuestras enfermedades están originadas, digámoslo de esta forma, originadas por nuestras emociones. Revisaba yo por ahí algunos estudios, algunas estadísticas. Hay personas, por ejemplo, hay una estadística que habla de que aproximadamente el 50-60% de las enfermedades tienen que ver con alguna emoción. Otra estadística que decía que no, que es alrededor del 80% de enfermedades que están relacionadas con las emociones. Y sin embargo hay quien afirma, y yo soy de ellos, en que todas nuestras enfermedades están relacionadas con emociones. ¿Sí? Con emociones. Ahora, esto diría alguien, y me lo han dicho, bueno, pero ¿y entonces qué voy a hacer con mis emociones? Pues ahí está el asunto. No, bueno, sí tienes que hacer, en principio, porque todo el mundo pensamos, y cuando hablamos de emociones, de quitarnos las emociones, ya no quiero sentir, ya no quiero enojarme. Pues no se trata de eso, porque esas emociones no las puedes quitar. Recuerden que esas emociones, y lo estaba ahorita comentando, es algo natural, y como cada una de esas funciones, cada una de esas emociones tiene una función que debe de cumplir y es por algo para bien de la persona, para bien del individuo. La emoción nos está avisando de algo, nos está previniendo algo, nos está diciendo. Acuérdate que emoción el significado es que nos mueve a la acción. Entonces, cuando siento la emoción, me está invitando, me está diciendo que me tengo que mover a la acción hacia algo para resolver algo que me está pasando. Entonces, en ese sentido, todas las emociones son buenas. El problema está cuando hay emociones desagradables. Les decía, emociones buenas, todas son buenas. Pero unas agradables y unas desagradables.
Y el problema de esas emociones agradables y todo lo que nos puede provocar al no resolverlas. Emociones agradables como el miedo, la tristeza, la frustración, la ansiedad, el estrés, etcétera, etcétera. Todo eso, si no lo resolvemos, porque el llamado de la emoción a movernos, a hacer algo es para resolver, pero si no lo resolvemos, eso se va acumulando, porque por otro lado también recuerden que las emociones es energía, son energía, y la energía tiene que fluir, ¿sí? Ujú. Y cuando no dejamos fluir esa energía y tratamos de defendernos, hacemos como que no pasa nada, negamos lo que está sucediendo, nos resistimos, bla, 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 no dejamos fluir esa energía, no resolvemos, no gestionamos, y entonces la energía se va quedando en nuestro cuerpo y se va acumulando, y precisamente hablaba como muchas de estas emociones están relacionadas con algún órgano y se sabe que se van alojando, esa energía se va como alojando en estos órganos que poco a poco van enfermando. A veces esto nos empieza a avisar, esta energía, y el cuerpo nos empieza a avisar que hay algo que resolver y empezamos a enfermar, como una gripe, como un catarro, hay cosas que no son tan trascendentales. De repente un dolor de estómago, un dolor de cabeza, ¿sí? Me está diciendo, la emoción me está diciendo algo, tienes que hacer algo, tienes que resolver algo. Y si no le hago caso a esta emoción y no resuelvo nada, algo que no pasa nada, yo soy muy fuerte, yo aguanto, etcétera, sigue, esto va a continuar, y poco a poco se va agravando. Fíjate, un caso bien claro, bien clásico de esto que estoy diciendo, son nuestras enfermedades en el intestino. Las personas, y generalmente, por ejemplo, decíamos como los enojos, la ira, todo esto se nos va hacia los intestinos. Sí. Dicho de otra forma, no lo tragamos. Ujú. No lo tragamos y se va hacia allá y nos empieza a afectar, nos da el estómago, nos da diarrea. Con esto nos está diciendo la emoción, aguas, tienes que resolver esto, tienes que resolver ese enojo, tienes que resolver esa ira. Si no le hacemos caso y continuamos, y entonces pasa que muchas personas empiezan a vivir su vida, por ejemplo, con acidez estomacal. Ujú. Primero, es muy frecuente la acidez estomacal, que casi siempre culpamos a los alimentos. Es que comí mucho chile, es que comí muy así, es que tomé... Si bien sí puede tener que ver o está relacionado también, el origen es otro. ¿Qué estás, qué estás tragando? Déjame decirlo de esta forma. ¿Qué tienes ahí que te estás tragando y no estás digiriendo, ¿no? De esta forma. Esa acidez, si no lo hacemos caso, si no resolvemos, se va a convertir en una gastritis, por ejemplo, ¿sí? Y esto se hace frecuente y se hace crónico, ¿sí? Y entonces las personas solamente atienden, por ejemplo, esta gastritis en los síntomas, y ya vemos personas tomando omeprazol, algún antiácido, cosas de este tipo. Lechita, leche de magnesio. sí. Sí, con lo cual calman los síntomas, pero no calman el origen, lo que está originando esta situación. Esto sigue evolucionando y va pasando a otras instancias. Al rato inclusive ya tenemos colon irritable, enfermedad del colon, etc. Incluso esto, y por ejemplo hay autores que nos dicen cómo esto puede llegar a ser inclusive a convertirse hasta en un cáncer de colon. Sí. Cuando esto ya después en esa cronicidad va aumentando y nunca resolvimos nada. Te digo que ha habido varios pacientes, por ejemplo, hablando ahorita de la gastritis, que han llegado conmigo y me dicen así, me mandó el doctor, me mandó el médico. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? Me empiezan a explicar y con frecuencia, y esto sí se lo han dicho los médicos, a ver, tu gastritis ya no es cosa mía. Yo te voy a dar para quitarte los síntomas, pero tienes que resolverlo. Ya también hoy, afortunadamente, los médicos también están viendo esta relación entre las emociones y las enfermedades y se dan cuenta que esta persona tiene algo que resolver a nivel psicológico. Sí hay que atender, por supuesto, los síntomas, quitar la acidez, el dolor, etcétera, pero tienes que resolver porque, y le decía el médico a una señora, o sea, date cuenta, cada rato vienes conmigo, cada rato te doy lo mismo, cada rato te quitan los síntomas, pareciera que ya pasó todo, y al ratito aquí estás otra vez, y al ratito aquí estás otra vez, y así se convierte en un sí. Tienes que resolver para que esto se cure. Entonces, este es un ejemplo de esta relación entre emociones y enfermedades. ¿Sí? Pareciera que no, a veces mucha gente no lo cree que son cosas aparte, y cada vez está volviendo crónico, e insisto, se va quedando, y el problema es que va agravando, ¿sí? Porque ojalá y desapareciera, como que dicen que el tiempo lo cura todo, que ahí está que no es cierto, y aguas con eso. Si no le hago caso a esto, al mensaje que me está mandando mi cuerpo, al mensaje que me están dando las emociones,
voy a enfermar, Ujú. bueno, puedo enfermar. Obviamente, intentamos que hay diferentes resistencias a las personas. Hay personas con mucha resistencia que aguantan mucho y puede pasar más tiempo. Y hay personas que rápidamente enferman por alguna situación. ¿Sí? Exactamente. Hasta aquí vamos entendiendo. Sí, bastante bien. Oye, Efra, y por ejemplo, si pudieras así, o sea, sí ya ahorita nos has dicho de algunos que otros enfermedades que se van generando por ciertas situaciones. ¿Nos vas a dar algunos tips de cómo puedo contrarrestarlo? Claro. O en general, bueno, es que sabes qué? Que me viene a la mente, ¿no? Todo este tiempo que venimos aquí a la radio, sabemos que tenemos que pues controlar o manejar bien nuestras emociones. Y entonces si pudiéramos manejarnos bien, no tendría por qué estar pasando nada de esto. Dicho de esta manera, sí, efectivamente. Sí, esto tiene que ver mucho con la inteligencia emocional y Ajá. con el aprender a gestionar emociones. No quitar las emociones, que nunca las vamos a poder quitar. No evitar las emociones, no negar las emociones porque eso no resuelve nada. De todas maneras van a aparecer. Sí. Son inherentes al ser humano. Eso es parte de lo que nos hace seres humanos, estas emociones. No, se trata efectivamente de poder identificar la emoción, ¿sí? ¿Cuál es el origen? ¿Qué me está diciendo esta emoción? Y gestionarla. Gestionarla es vivir el proceso que tengo que hacer con esta emoción. Por ejemplo, si se trata de un enojo, darme cuenta qué es lo que me enoja. Y esto, por ejemplo, te lo explicaría, y lo explica, por ejemplo, Daniel Goleman en su libro de Inteligencia Emocional. Dice, a ver, primero lo que tienes que hacer, normalmente para entender esto, fíjate, estamos acostumbrados y aprendimos desde pequeños a reaccionar a nuestras emociones. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, para un ejemplo simple, que es muy frecuente, yo me enojo, no puedo evitar enojarme, a veces inclusive aprendo a enojarme hasta de lo que no me debo enojar, Sí. ¿sí? Porque yo desarrollo este mecanismo de defensa de enojarme para controlar, para manipular, para lograr lo que quiero, etc. Pero también a veces nosotros provocamos nuestras emociones desde nuestras creencias, desde nuestra forma de pensar, desde nuestra forma de ver las cosas. Esta es una cosa que habría que revisar. Entonces, primero, me doy cuenta que me estoy enojando. ¿Cómo me doy cuenta que me estoy enojando? Todos nos damos cuenta porque, fíjate, toda emoción, todo sentimiento tiene dos componentes. El componente propiamente psicológico o mental, vamos a llamarlo de esta manera, y el componente fisiológico, ¿sí? El síntoma físico. De hecho, de ahí viene un poco la palabra esta de sentimiento, ¿sí? O cuando hablamos de lo sentimental. Si divides esta palabra senti y mental, te habla de sentir y te habla de mente, ¿sí? Es lo que siento y lo que pienso. Eso es lo que me hace sentir, como me siento. Esto que estoy sintiendo a nivel emoción, ¿sí? Porque la emoción la percibo así físicamente en el común, y lo que pienso de esto y me provoca el sentimiento que me hace estar todo el tiempo enojado, todo el tiempo triste, todo el tiempo, eso, ¿sí? Hasta aquí. Creo que nos tenemos que ir a un corte y ahorita te sigo explicando esto, porque esto es interesante. Bueno, ¿y cómo manejo eso? ¿Cómo evito eso, no? Y entonces es desde entender acá qué es una emoción, qué es un sentimiento y cómo se maneja. Ok. Amigos, el corte de la media, vámonos y regresamos rapidísimo. Pues vamos a echar unas competencias de quién hace más retos. No, pero tú ya casi lo traes. Yo pues ya casi, prácticamente. De repente me da un poquito, pero ya. Sí, luego me da más en la noche. Tal vez por el frío o algo así. Sí. Me da un poco más en la noche. Pero ya, prácticamente. Ya, sí, pues las enfermedades se intensifican en la noche, ¿no? Es que en esta parte sí tiene que ver también, porque decía ahorita, sí, digo, ok, si bien las emociones, hay una relación entre mis emociones, me está dando y la enfermedad, sí también, por supuesto, no podemos negar la intervención de nuestro medio ambiente. También sí es cierto, y sabemos cómo sí, a nivel físico, los cambios de temperatura tienen efecto en nosotros, en la materia. Y por ejemplo, para dar un ejemplo de esto, el hierro, por ejemplo. El hierro tiene cierta dureza, pero al mismo tiempo también tiene cierta blandura. Y entonces, por ejemplo, el hierro, y así es como se van haciendo estos procesos, se puede templar, esto es hacer más duro, y que el proceso es calentarlo, por ejemplo, mucho, y después enfriarlo súbitamente,
en aceite, y eso le hace que tenga otra resistencia y afecta a nivel molecular todo esto. Vamos, desde la física entender cómo si los cambios de temperatura afectan. A nosotros también nos afectan los cambios de temperatura y por eso debemos cuidarnos. ¿Sí? Y sobre todo, si traemos una situación emocional que nos esté ahí afectando, y más si esta ya es crónica, mucho cuidado, hay que cuidarse mucho, porque entonces decían por ahí, al que le toca, sí, pero no te pongas en el tocadero, porque entonces si no te tocaba, la parte va a tocar. ¿Sí? Entonces hay que tener muy cuidado con eso. Hay que tener en cuenta todo, mi estado emocional y las circunstancias en las que estoy, porque eso sí, es cierto que una comida, por ejemplo, una comida en mal estado, pues por supuesto que va a mi organismo, porque cuando yo como algo en mal estado va a entrar y mi organismo va a decir que eso no me sirve y va a tratar de expulsarlo de una u otra manera, y eso está bien. Entonces, aquí digamos, esa enfermedad no necesariamente tuvo ese origen emocional, porque comí algo en mal estado, pero si como algo en buen estado, bien normal, y aún así me enfermo, entonces, ¿qué está pasando? Sí. Para ir entendiendo esto. Es interesante este tema. Sí. Fíjate que en algún momento rentaba una casa y la señora que me rentaba le gusta mucho leer sobre las enfermedades y tiene libritos así de test y de muchas cositas que dice que ella puede manejar de enfermedad. Sus hijas jamás les ha puesto una vacuna ni nada, ella tampoco, y han vivido así como al natural, ¿no? Cuando se enferman, ella busca como la manera de poder ayudarles y hasta ahora no ha tenido que tener como esa, no ha buscado esa intervención de algún médico en nada. Y dice que le ha resultado. Y se la pasa leyendo libritos con esto de las emociones y le va muy bien. De hecho, es una señora muy exitosa. Y puede ser, yo sé, conozco de algunas tribus, digamos así, bueno, en Australia y bueno, entiendo que en diferentes lugares, en donde viven de esta manera, ¿sí? Todavía con muchos conocimientos y creencias generales, y que pues recurren siempre a la naturaleza, pero también tiene mucho que ver con su forma de vivir, su estado, ¿sabe? Y que puede funcionar. Sin embargo, bueno, no conozco así estudios concretos que demuestren esto. A mí me suena porque se supondría que nuestro estado natural es la salud, ¿sí? Y que si nos informamos precisamente es por el desequilibrio que generamos en nosotros, tanto primero por un lado en el estilo de vida, en la forma de vida, y que tiene que mover mucho con nuestras emociones, y también en nuestra alimentación y los hábitos que generamos, digamos, en esta vida moderna, incluso déjame decirlo así, en esta vida occidental, porque ya es que los orientales tienen otras formas, etcétera, y que de alguna forma nosotros hemos generado estas enfermedades, todo esto. Y entonces en nuestra estilo de vida puede ser, sin embargo, insisto, hasta ahorita no he visto un estudio que demuestre esto, realmente las ventajas o desventajas. Pero yo sí sé que el estilo de vida, y esto es cierto y es parte de lo que estamos hablando, el estilo de vida que tengamos va a influir mucho en cuanto a nuestra enfermedad. Sí. Eso sí. Eso es real. Ay, no, yo pues ya no sé por qué me enfermo tanto, pero... Porque ahorita me agarró mucho, o sea, ya tengo muchísimo tiempo esto, ¿no? Y pensaba, ayer justamente que vi lo del tema, pensaba, pues, ¿qué tengo? Pero no averiguo como qué tengo, porque ya me duró mucho. Es que... Híjole. A lo mejor eso nos lo guardamos ahorita para que estemos al aire, porque esto que decir es interesante. Es algo también que nos tenemos que dar cuenta a todos. Mejor. Si no se me va a olvidar. Bueno, que no se te vaya. Porque así como tú lo acabas de decir, muchas personas han dicho, bueno, pero ¿qué tengo entonces? Y también es muy normal, muy común, que no sepamos, no podamos identificar qué. Porque, pues, por ejemplo, y era lo que me decía, no inventes, te la pasas haciendo ejercicio y estás enferma. Y yo, pues sí, pues, no sé. Es que incluso si lo ves bien, hay razón en esa pregunta. Hemos relacionado mucho nuestra salud con el ejercicio.
Sin embargo, por ahí vi en un TikTok, y también aclaro, no sé qué tan cierto sea porque eso tampoco lo he investigado, pero este señor ahí en ese TikTok decía, daba datos, decía, a ver, ¿cómo? ¿Ya? ¿No? Ya. Después te digo, porque estoy interesante. Sí. 10:37 y continuamos. Ay, se me vino el gallo. Eso es, ponlo a cantar. Ay, bueno, fuera que cantara, oye. Amigos, pues continuamos con el tema del día de hoy. Esto de las emociones y nuestras enfermedades y emociones. Así es. A ver, Efra, ¿qué tienes? Me ibas a decir algo fuera te iba a decir algo fuera del aire. Ajá. Sí, es que me preguntabas, y bueno, yo creo que muchos de nuestros amigos se han dado cuenta que te has estado enfermando frecuentemente, Ajá. continuamente, y tú me preguntas, ¿qué tengo? O sea, eso es interesante, el qué tengo, y bueno, y sobre todo si lo quiero ver desde las emociones. Te decía, fíjate, aquí debemos entender esto. A veces pueden ser situaciones emocionales que estamos viendo en este momento. Te decía, por ejemplo, ahorita me enojé, tengo un enojo muy fuerte, hice un coraje grandísimo y que es muy común que me afecte en mi cuerpo y que a lo mejor me dé un dolor de estómago, un dolor de cabeza, una diarrea, etcétera, ¿sí? Y lo resuelva. Ajá. Pero hay veces que esta situación emocional ya es algo crónico también. Tal vez es algo que traigo desde la infancia y que al traerlo desde la infancia y ser parte de mi historia, perdón. Tú también traes algo, ¿eh? No. Una emoción ahí atorada. Se llama saliva. Se llama saliva. Fíjate, de repente se convierte en parte nuestra y como que ya así somos. El asunto es que podemos traer desde la infancia. Esto me acaba de pasar con un paciente apenas recientemente, que él me negaba a traer nada de la infancia, no estaba enojado con nadie, no estaba resentido con nadie, bla, bla. Y cuando le empiezo a ocasionar hacer ciertas preguntas, ¿no? Llega un momento en que se queda así como paralizado y empieza a llorar, ¿sí? Y se da cuenta y dice, wow, yo no me había dado cuenta de eso. Y sí, y yo, qué bueno que lloro porque es una forma de empezarlo a sacar. Ok, así. ¿Cuántas cosas podemos traer ahí ya históricamente, crónicamente, que ya son tan normales para nosotros que ya no vemos que ese es el problema, que ese es el aspecto o el asunto emocional que no he resuelto? Hay quien, por ejemplo, se ha vivido la vida de una manera triste, ¿sí? Por las cosas que le han pasado, porque la vida le ha tratado mal, porque no fue suficientemente amado, porque le han rechazado, por lo que tú quieras, pero ya es normal para esta persona, así ha sido siempre, ¿sí? En mi vida siempre es así, y no se da cuenta de lo que esto está provocando dentro, ¿sí? Y cuando le preguntas que no, pues nada, todo normal, bien. Sí, todo bien. Entonces, a veces hay asuntos más antiguos que tenemos ahí cargando, que no hemos resuelto, pero que ya lo hemos normalizado tanto que ya no nos damos cuenta que eso es lo que nos tiene así. Entonces, no siempre esta situación emocional es lo que me está sucediendo en el presente. Ok, sí me está sucediendo en el presente porque hoy todavía lo estoy viviendo, pero no es algo que sucedió hoy, puede ser algo que sucedió hace mucho tiempo y que guardé por ahí, que dejé de verlo, que lo reprimí, que lo que sea, y que yo creo que ya no está cuando sí está ahí haciendo daño. Sí, así, y en este tipo de emociones crónicas a largo plazo, es como se forman enfermedades también crónicas y generalmente graves, como la diabetes, como el cáncer, como los tumores. Un tumor se va desarrollando paulatinamente y a través del tiempo, no es algo que nada más de momento surge y ya, ¿sí? Porque se viene formando poco a poco. Entonces, cuando es una enfermedad, y esto es parecido a lo que me acabo de decir, por ejemplo, de que me preguntabas de ti, ¿por qué está enfermo así? Es lo que yo hablaba con estas personas que tienen gastritis y que siempre una vez y otra vez y otra vez y que parece que se curan y resulta que otra vez y así, porque no resuelven de fondo lo que tienen que resolver. ¿Eh? Creen que con quitarse los síntomas porque ya pasó, ya hoy me siento bien, creen que ya no. Pero esto no, hay que resolver de fondo. Y te explicaba cómo, por ejemplo, Daniel Goleman nos dice ahí en su libro, ¿no? De la inteligencia emocional. Dice, a ver, lo primero que tengo que hacer es darme cuenta que estoy teniendo una emoción, ¿sí? Daba yo, por ejemplo, el enojo. ¿Cómo me doy cuenta?
te decía, la emoción tiene dos componentes, el componente fisiológico y el componente mental o psicológico, ¿sí? Y entonces, cuando me empieza a enojar mi cuerpo, empieza a reaccionar a esa emoción y empezamos a sentir la emoción en nuestro cuerpo. Cada uno lo podemos sentir diferente, pero también hay rasgos muy comunes. Por ejemplo, el enojo nos hace sentir como más calientes en general, Ujú. ¿sí? Sentimos como esa ansiedad en las manos, también generalmente lo sentimos en el estómago, como que se nos revuelve, como que se nos retuerce, o algunas personas lo sienten en la garganta y empiezan a sentir dolor en la garganta. Es decir, me, cuando mi cuerpo me empieza a avisar y mi cuerpo me empieza a decir, te estás enojando, te estás enojando. Si no le hago caso, voy a continuar y esto va a crecer. Pero en cambio, si me doy cuenta que ya me estoy enojando, es el momento de primero decir, ¿qué me está enojando? ¿Qué es lo que me está enojando? Lo que me está diciendo, su actitud, su mirada, el que no me haga caso, el que no me escuche, ¿qué es lo que me está enojando? Y después que encuentre qué es lo que me está enojando, preguntarme, ¿y eso por qué me enoja? ¿Sí? ¿Por qué me enoja sentir que no me escucha? ¿Por qué me enoja las palabras que me dice? ¿Por qué me enoja? Bla, bla, bla. Darme cuenta. Y entonces de ahí decidir cómo voy a reaccionar a eso. Ok, si me está enojando, que no me siento escuchado, ¿qué hago? ¿Se lo pido que me escuche o simplemente lo dejo tomar en cuenta o dejo de necesitarlo o me doy cuenta que a lo mejor esa falta, ese sentimiento, ese querer sentir que no me escucha es parte de mi historia y yo lo traigo desde mi infancia y estoy proyectándolo en la persona y entonces me doy cuenta que es cosa mía, no de la persona. Y así en general, este es parte del proceso de gestión. Pues hay que checarlo. ¿Sí, sí me estoy explicando? Sí, sí, sí. En general, digo, yo obviamente lo estoy diciendo ahorita de manera muy simplificada, pero como para entender cuando digo que hay que gestionar. Y gestionar se gestiona para resolver, ¿sí? Y que después aquello ya no me duela, aquello ya no me lastime, aquello ya no tenga un efecto en mí, ya no me provoque nada de esto. Sí, qué complicado identificarlo, porque ahorita que estás hablando, o sea, sí, de verdad te estoy escuchando y estoy pensando en qué podría ser, ¿no? Pero no, aún no lo encuentro y es difícil, ¿no? Hacer identificar esa parte. Así, es un proceso, pero es importante hacerlo porque, insisto, de ahí esto puede ser el origen de estarnos enfermando constantemente. Creo que tenemos que ir a un corte ya, tan pronto, Huguito. Sí. Ay, hola, Huguito, hoy no lo saludé. Llegué tarde, Huguito, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Vámonos a nuestro siguiente y último corte y regresamos rápidamente, 10 de la mañana con 44. Qué cosas. ¿Y no será que estoy chip y quiero que me consientan? Puede ser. Es que, esto que acabas de decir, estoy chip y le quiero que me consientan. Ok, ahí hay una necesidad. ¿Sí? Y habla de la necesidad de afecto, de cariño. ¿Sí? Y que lo muestro a través de mi conducta chipil, o de chiquearme, o de demandarlo de alguna forma. ¿Sí? Y así es como trato de hacerme notar y que me vean y que digan, ya necesita un abrazo. Pero fíjate, por otro lado, y ahí ve la palabra que es, ay, pobrecita, ¿qué estás buscando? Que se compadezcan de ti. No. Estás, y a través de estar chipil, buscas la lástima, o para que, sí, la necesidad es falta de afecto, falta de cariño, así como tú lo necesitas, porque yo te digo que muchas personas te dan cariño y no te saben a lo que quieres. ¿Sí? Es como tú lo necesitas y entonces esta es la parte que te puede tener con ese vacío, con esa carencia, que te provoca sentimientos, emociones, y no hay quien lo cubra y no los puede cubrir de una manera. Y mientras no lo gestiones y lo resuelvas, va a seguir presente porque te va a seguir diciendo que necesitas cariño. A lo mejor lo que está mal o no lo puedas resolver es desde la forma en que lo buscas o lo pides. Si es así como lo escuché, ahora que diga, no, o no es así la forma. Acuérdate que en esto del amor hay lenguajes, ¿sí? Y cada quien tiene un lenguaje de cómo expresarlo y cómo recibirlo. Y esto es muy frecuente, que no lo escuchamos como queremos o no lo decimos como quisiéramos o como el otro quisiera. Y entonces cómo gestionar también eso, porque acuérdate, y lo hemos platicado, los otros
no tienen la obligación de hacer ni darme nada, ¿sí? Que es mío. Ajá. ¿Sí? Pero entonces yo qué necesito de mí. Así como si ahorita me doy cuenta en el ejemplo que daba, me doy cuenta que eso, sentirme no escuchado por otro, es una cosa mía que yo traigo desde siempre y se lo estoy proyectando y le culpo de esto que yo siento. Sí. ¿Sí me explico? Sí, no, y lo estoy analizando, de verdad sí lo estoy haciendo porque este año ha sido el año en que más me he enfermado. Y te estaba platicando de este TikTok que dice, hemos realizado el ejercicio con la salud. Sin embargo, decía este señor y daba datos estadísticos, decía, mira, y habló de varios atletas y varias personas relacionadas con el ejercicio. Y decía, por ejemplo, el inventor de la caminadora, fulano tal, murió a los 40 y tantos. El inventor de comparaba, decía, por ejemplo, el inventor de Kentucky Fried Chicken, el coronel Sanders, murió a los 90 y tantos años. Grande, sí. Y así fue. Sí. No que el ejercicio. Y otra gente. Entonces, a ver. Ahora sí cerramos con todo. 10 de la mañana con 48, amigos. Gracias por seguir aquí sintonizando su frecuencia favorita, Exa 99.1. Estamos en su programa favorito, El Mejor Tiempo Compartido, con Efraín Romo. Efraín, vamos a continuar con esto. Ya detrás de... Ustedes no pueden ver esto más que si se meten a nuestras redes sociales. Encuéntrenos como Efraín Romo. Y detrás de micrófonos, pues bueno, hablamos algunas otras cosas y ahorita Efraín me estaba comentando, ¿no? Porque... Pues sí estoy, digámoslo así, que preocupada por esta parte porque yo le externo que este año ha sido mi año más enfermo, ¿no? Entonces, hay que tratarnos, hay que ver qué es lo que está sucediendo porque no está padre andar así. Y fíjate, y ahorita que nos compartes esto, y muchas gracias, nos sirve de ejemplo para demostrar lo que estoy diciendo. Cómo, cuando no hemos resuelto algo que incluso tal vez ni siquiera identificamos, tendemos a enfermar y enfermar y enfermar y enfermar, a repetir. Se va volviendo como crónico. De repente, y me decías tú, bueno, ¿y yo que me dedico a hacer ejercicio? ¿Y qué pasa? Te decía, es que efectivamente el ejercicio no o sea, si bien el ejercicio es salud y es bueno el ejercicio, no está en eso la solución. Es necesario hacer ejercicio porque es parte de nuestra salud, pero no solo ahí. No solo ahí, y te hablaba y te daba datos de alguien comentaba cómo daba datos de gente que se ha dedicado al ejercicio y aún así enfermó y murió, ¿sí? Porque no se resuelven otras cosas. Sí, no estoy diciendo que no hagas ejercicio, pero no quieras que el ejercicio resuelva todo. Sí, es parte de la idea, y de ahí la importancia entonces de poder identificar, bueno, y entonces, ¿qué es lo que pasa a mí? ¿Qué emoción es la que no he resuelto? ¿Qué es lo que me duele en la vida? ¿Qué es lo que me lastima? Que ya no lo veo y me está afectando. Y fíjate, en psicología hay unos términos que usamos, que hablamos, que tal vez seguramente los has escuchado, casi toda la gente lo ha escuchado, y a veces la gente lo usa, a veces sin saber exactamente a qué se refiere, pero hay una palabrita que se llama somatizar. ¿Has escuchado esa palabra? Sí. Somatizar. ¿Qué es la somatización? Y se trata precisamente de una serie de un conjunto de síntomas físicos, ¿sí? Vamos a hablar enfermedades, ¿sí? Cuando hablo de los síntomas físicos, ¿sí? Que obviamente nos producen malestar, que nos hacen estar mal y que no podemos explicar y que no se pueden explicar médicamente, ¿sí? Vas con el médico, te revisa, te hacen estudios, esto, lo otro, nada, y te dicen no tiene nada, no tiene. Y entonces, ¿qué tengo? Porque yo tengo algo, ¿sí? Eso es somatizar y es precisamente llevar. Soma significa cuerpo, ¿sí? Somatizar es llevarlo al cuerpo, ¿sí? Y entonces es cuando esas emociones las estamos llevando al cuerpo, el cuerpo lo siente, porque decía que parte de la emoción es el síntoma físico, el cuerpo lo siente, me manda un mensaje con eso diciéndome, oye, aquí estamos mal, ¿sí? Y lo siento, pero no estoy enfermo como tal, hasta ahí todavía no estoy enfermo, y ya el médico lo puede comprobar, no está enfermo, pero entonces, ¿qué tiene? Y ahí es donde comienza todo este asunto, que si no identifico y resuelvo, esa somatización se convierte entonces en algo que llamamos trastorno de somatización, en donde sí, ahora sí, el cuerpo va a empezar a enfermar a partir de ese origen somático, ¿sí? De haber somatizado, de haber llevado al cuerpo
y no lo pude resolver, no lo pude identificar. Entonces esto se convierte en un trastorno en donde ya los pacientes, por ejemplo, tienen varios síntomas que el síntoma físico, incluso la enfermedad, se puede identificar que fue de origen emocional. Ok. Sí, me explico. Ajá. Esto, digamos, y lo platico también para que nuestros amigos nos enteremos, por ejemplo, cómo esto también médicamente se puede ver. Y hay muchos casos en donde se puede mostrar que ni siquiera el médico puede decir, pues es que está enfermo de esto. Claro que llevas al médico y te hacen estudios, pues algo saldrá mal, porque siempre algo nos sale mal, ¿sí? Pero no tal vez al grado de la enfermedad que tienes, etcétera. Sí, así poco a poco nos podemos ir enfermando, pero comienza con esto de somatizar, de estar llevando esas emociones a nuestro cuerpo. El cuerpo lo va a sentir, te vas a sentir mal, pero y de verdad, fíjate, un estado emocional, si de repente estás deprimida o estás ansiosa, etcétera, pero tu cuerpo se siente mal, se pierde energía, no hay ganas de nada, empieza a doler la cabeza, puede doler el estómago, bla, 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 y no tengo nada. Ajá. ¿Sí? Así es como comienza, o así podemos comenzar. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí, dudas, preguntas, comentarios. Hasta hoy yo todavía no tengo dudas y solo tengo por acá un saludito para Moy y para Ross, también para Laura Sánchez. Ok, excelente, pues saludos también. Bueno, entonces hay que entender y estar atentos a esto. A diario, siempre estamos teniendo, déjalo de esta forma, sintiendo, manifestando emociones. Sí. Esto es parte del ser humano, es inherente, y así podemos sentir durante el día alegría, tristeza, sorpresa, asco. El asco también, aunque es un síntoma físico, también tiene este aspecto emocional, ¿sí? Incluso a veces cuando estamos hablando de alguna situación de alguna persona, ¡ay, me da asco! ¿Sí? El guácala famoso, ¿sí? Sentimos miedo, sentimos ira, y esto sucede todos los días, y es como lo decía hace rato, es completamente normal, son naturales, y lo vamos a expresar de alguna manera, o debemos expresarlo de alguna manera, lo debemos de comunicar lo que sentimos, ¿sí? Y aquí el asunto está, y es empezarnos a dar cuenta de qué manera gestiono yo mis emociones. Reacciono solo a mis emociones, me dejo llevar por la emoción, me rebasa mi emoción, me enojo, y de lo que me debería enojar poquito me enojo mucho, hago un drama de todo, ¿sí? Fíjate, escuchaba hace rato a alguien que decía, por ejemplo, es que la señora estaba muy enojada y así gritando con alta voz, enojada porque su hijo no aseaba su cuarto, lo tenía todo tirado, desordenado, y ella ya estaba harta de no sé qué, que dice, a ver, tranquila, sí, está bien. Efectivamente, el chico se lo pasa en su cuarto, no lo arregla, no lo ordena, pero está aquí contigo y tienes un hijo y vamos, es un problema que no arregle su cuarto. Pero es de ese tamaño como lo como estás para haciendo. ponerte así, ¿no? ¿Verdad? Y al grado que te afecte de esa manera, porque además se quejaba de esto, ya se estaba enfermando. Hay papás, mamás que culpan a sus hijos, que por ellos están enfermos, yo por tu culpa. Me pasó. Y en principio, lo voy a decir entre comillas, tal vez sí los hijos sean culpables porque los papás lo han llevado y dramatizado a ese tamaño. Sí, claro. ¿Sí? Y entonces darme cuenta de eso. ¿Qué estoy haciendo con mi emoción? ¿La estoy dramatizando? ¿Sí? Me estoy poniendo como víctima, me estoy victimizando. ¿Qué hago con mis emociones? ¿Cómo reacciono? Siento enojo, y porque siento enojo, me siento con el derecho de golpear a los demás, de golpear a mi pareja, de golpear a los demás. No estoy exagerando, no lo estoy llevando a otro nivel. Y obviamente que si lo llevas a un nivel, así lo va a sentir mi cuerpo. Y entonces eso va a tener una repercusión en mi cuerpo, en mi salud. ¿Sí? Y se trata de irme dando cuenta de todo eso, ¿sí? Darme cuenta que con eso estoy alterando mi salud. Que así es como comienza todo esto. Entonces voy a empezar a tener solo puros pensamientos positivos. No. Y me vas a decir no. ¿Qué me vas a decir ahora? Vamos, sí. Pero no en ese sentido. O sea, no podemos evitar. Acuérdate que te decía un día,
Sí, hay que sentirlo, pero no intensificarlo a tal grado que exacto. nos lastime, No ¿no? se trata de no sentirlo, ¿sí? Porque si está ahí es por algo. Te decía. Ajá. Y hay sentimientos, hay emociones desagradables, pero están ahí por algo y para algo. Sí. Entonces, no puedo evitar sentirlo. Y entonces esa idea de pensar sobre las cosas positivas no significa no pensar en las cosas reales y malas que hay o en las sensaciones Y al desagradables. final eso también es evadir, pudiera ser, ¿no? Exacto, con eso me estoy evadiendo, Ajá. con eso me estoy resistiendo, lo estoy negando, y no se trata de eso porque eso no va a resolver nada. No, es ver las cosas como son, pero ¿te acuerdas que en algún programa hablábamos? A ver, la vida es como es, y con sus altas y sus bajas, sus momentos, y etcétera, etcétera. Se trata de que en cada momento, en los momentos buenos y felices, a lo mejor no tenemos mucho que hacer porque ya de por sí hablan solos, ¿no? Sí, claro. Y lo gozamos. Pero en esos momentos que consideramos malos, difíciles, duros, etcétera, te decía, seguro que ahí hay algo bueno para ti si sabes verlo. Entonces hay que buscar lo bueno en aquello que nos parece malo. Ajá. ¿Sí? Me Sí, explico, o sí. sea, si está ahí es por algo y para algo. ¿Qué es lo que no estoy viendo, que estoy dejando de ver? ¿Qué es lo que tengo que aprender de esto? No se trata de evitar ni la sensación, ni el sentimiento, ni la emoción, ni el momento. Se trata de aprender por qué y para. Y por ejemplo, y voy a dar un ejemplo. Si yo siento tristeza, ¿es bueno o malo? Pues está bien. En principio está bien, porque la tristeza es parte de mis emociones, y si de repente siento tristeza es porque algo me está Algo diciendo, está me cuerpo, pasando. ¿sí? Ajá. Que está pasando algo en que debo poner atención y que esa tristeza me sirve para algo. Y la tristeza es parte de mi gestión presente para. Y fíjate, y esta tristeza me podría decir de entrada que algo no estoy aceptando. Ajá. Algo no estoy aceptando de lo que está pasando, de las cosas como son. Y eso me entristece, porque a lo mejor siento que hay una pérdida, porque a lo mejor siento que no estoy siendo amado, porque Sí. a lo mejor. Y entonces tengo que darme cuenta y resolver eso. Y resolver eso. Y gracias a la tristeza me voy a dar cuenta de esto y puedo verlo. Y entonces darme cuenta de que de esa pérdida, si tienes alguna pérdida que tengo que aceptar y que gestionar, que vivir mi duelo, o si porque no me estoy sintiendo amado, si en realidad no me están amando, o yo soy el que no me ama, Ajá, ajá. y darme cuenta exacto, es que a veces estamos tristes de algo que no debemos Ajá. estar tristes, ¿no? Cuando en realidad podríamos y deberíamos estar alegres todo el tiempo y agradecidos por toda la vida y por cada cosa que pasa en nuestra vida, y sin embargo hay cosas que me entristecen y lo dimensiono a otro nivel en donde me entristezco mucho en lugar de aprender lo que tengo que aprender de eso. Efra, qué bonito con esto que cerraste. Porque cerraste, ¿no? Sí. Ya casi nos vamos. Correcto. Sí, Efra, fíjate que ahorita que nos compartes esto me estoy dando cuenta que seguramente sí lo que tengo, sí es algo así como faltita de amor, porque tengo ganas de que me apapachen. El problema es, insisto, Pero no quería de esta manera. no, el problema es que tal vez lo estás buscando desde cierta expectativa, en donde aquello no es real, Ajá. ¿sí? Y no te aceptas y no aceptas las cosas como son. No, cuando te decía un día, es que el príncipe azul no era del azul que yo quería. Uy. Ajá. Por decir Sí, sí, sí. una idea, y desde ahí entonces no cumple. Esto va en función de los lenguajes del amor que te decía, Ajá. porque acuérdate que cada uno de nosotros aprendimos a amar de determinada manera según nos enseñaron, Sí. y algo no está cumpliendo con eso, y por eso creo que no. Híjole. Y bueno, ya mejor ya vámonos. Vamos. Amigos y amigas, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias y disculpen mi falta de profesionalismo el día de hoy. La verdad es que no andamos al 100, pero aquí andamos, que es lo importante. Muchísimas gracias, Efra. Y gracias a Huguito también, gracias Exa que nos recibe. Yo me despido, soy Tele Delgado. Pásenla súper chévere, excelente inicio de semanita. Así es, de mi parte, pues también agradecer a todos y cada uno de ustedes por estar con nosotros, en nuestros amigos, parte de nuestra vida, por todas las oportunidades que nos dan. Me despido, como siempre, mandándoles un abrazo con mucho cariño y también, como siempre, muchas, pero muchas bendiciones. Bye bye. Te voy a pegar la tos. Por eso no me quiero quitar el cubrebocas. Primero, cuando el COVID, no me quería poner el cubrebocas. Ya. Y ahorita no me lo quiero quitar, no quiero enfermar a nadie.
Aparte así guardo mi belleza. ¿Sabías que hay personas? Ok, no. ¿Sabías que hay personas que no se quieren quitar el cubrebocas porque les ha servido para protegerse, para esconderse? ¿Sí? Y se sienten más cómodos así que no los vean a mostrarse. Y me ha tocado ahorita pacientes no se quieren quitar el cubrebocas y dicen, no, es que me siento incómodo, mejor así. Ajá. Porque les da ansiedad, les provoca ansiedad que los vean y mostrarse. Ajá. Bueno, ahorita yo solo porque ando malita, no estoy arreglada y me cubre la mitad del rostro. No se notan tanto que estoy destrozada. Imagínate, me quito la gorra, el cubrebocas, no, Efra, te espanto. De plano. La noche de brujas me la traje para ahorita, carajo. La pospusiste. La pospuse. Vámonos, vámonos, amiguitos, tengan buen día.